Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión, en este video les voy a compartir los 5 podcasts que suelo escuchar, que son buenísimos. Espero que a ustedes también les agrade. Escúchenlos, denle la oportunidad y verán que no se van a arrepentir. Estos son los 5 podcasts que les recomiendo. Comenzamos. ¿Qué es un podcast? Según Wikipedia, consiste en la distribución de archivos multimedia, normalmente audio o video, que pueden ser de larga duración, que pueden incluir texto como subtítulos y notas, mediante un sistema de redifusión que permite ocasionalmente suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche posteriormente a su difusión original. O sea, es una emisión de radio o de televisión que un usuario puede descargar de internet mediante una suscripción previa y escucharla tanto en una computadora como en un reproductor portátil. El primer podcast que les recomiendo es Leyendas Legendarias. Este me lo recomendó mi prima y le agradezco muchísimo porque está muy interesante. Es un podcast semanal en donde José Antonio Badía investiga y relata historias de fenómenos paranormales, crimen real, eventos históricos, asesinos en serie y muchas cosas muy interesantes, y se los relata a su compañero Eduardo Espinosa, y juntos hacen un podcast muy interesante y muy gracioso, muy cómico, e invitan a otra persona, sea un comediante, a un colaborador, o los tres a su vez hacen un podcast muy entretenido, muy divertido, y en temas bastante pesados o en temas que son muy difíciles de digerir. Con su comicidad, eso les ayuda a obtener un resultado muy interesante. En su equipo se encuentra Jorge Seu, que es el inversionista y productor ejecutivo, Gabe Ruiz, que es la productora, y Tania Torres, que se dedica a los medios sociales, y juntos hacen un equipo bastante interesante. Han obtenido los primeros lugares porque es un podcast sumamente interesante, cómico, entretenido. Se los recomiendo mucho. El segundo podcast que les recomiendo es El Dolo, que también es con Eduardo Espinosa y José Antonio Badía. En este, quien hace el relato es Eduardo Espinosa, y hablan sobre sucesos históricos americanos y los examinan dándole el ingrediente de la comedia. Es la versión en español de The Dollop, que es un podcast estadounidense, y con este podcast llegan a formar parte de All Things Comedy Network. El equipo sigue siendo el mismo: Eduardo Espinosa, José Antonio Badía, Jorge Siuk, Gabe Ruiz, Tania Torres, pero aquí quien forma parte también del equipo es Dave Anthony y Garrett Reynolds, porque ellos son los creadores de The Dollop en Estados Unidos. Es un podcast sumamente interesante con temas históricos que son atractivos, son interesantes, y también vamos a aprender mucho de este podcast. Se los recomiendo. El tercer podcast que les recomiendo es Shishis pa' la banda. Este es realizado por Ana Julia Yeye y Patti Vaselis, que son dos chicas comediantes. Una es madre de familia y la otra es hija de familia, y se juntan ambos puntos de vista de varias situaciones en la vida que lo hacen muy cómico. No hablan nada en específico, tienen temas muy diversos y a veces absurdos o temas muy comunes, pero la forma en cómo los platican les hace reír bastante. Es un buen podcast, pasan un buen rato. La verdad es que sí se les recomiendo porque es un podcast divertido. El cuarto podcast que me gusta escuchar es La Cotorrisa. Este podcast es realizado por José Luis Slobodsky y Ricardo Pérez. Si les gusta lo irreverente, este es el podcast perfecto, porque aquí hablan de muchos temas, se ríen de absolutamente todo, hasta de ellos mismos. Tienen una sección que se llama El Anecdotario. Leen esas anécdotas, las critican, las hacen pedazos o se ríen de ellas o... No, tienen que escucharlo. Es uno también de mis favoritos y no hay un solo episodio en el que no disfrute y termine riendo a carcajadas. Son dos chicos divertidísimos, graciosos, y de todas las cosas irreverentes que hablan, lo irreverente se vuelve súper divertido. Han sido criticados, pero aún así es un podcast que se ha venido levantando cada vez más porque te hace olvidar cualquier cosa, te hace olvidar tristezas o si estás enojado y escuchas este podcast, créeme que vas a terminar a las carcajadas y súper divertido. Se los recomiendo muchísimo. Escúchenlo y van a ver que se va a volver su podcast favorito. Mi quinta recomendación es Monografías Podcast, con Freddy el Regio y Nicho Peñavera. Estos dos comediantes son geniales.
Les recomiendo mucho los especiales de Freddy el Regio, es un buen comediante, y Nicho Peñavera, los audios ajenos son geniales. En este podcast nos relatan o nos leen monografías de personajes de la historia de una forma cómica. Aún les falta un poquito mejorar, lo hacen de una forma divertida. Me gusta mucho verlos porque son dos de mis comediantes favoritos y tienen muy buenos invitados también. Todos ellos son comediantes de stand-up y últimamente han creado muy buenos contenidos en cuestión de los podcasts. También se los recomiendo. Bueno, mis amigos, pues hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Denle la oportunidad a estos podcasts y denle la oportunidad a todos los podcasts que existen. Hay muchísimos de todos los temas, pero si quieres pasar un buen rato riendo, estas son buenas opciones. Hay muchos más que son muy divertidos y son creados por comediantes de stand-up. Apóyenlos porque tan solo con ver el video en YouTube ya ustedes están haciendo bastante por ellos. México tiene muy buena calidad en comedia y los stand-uperos son un buen ejemplo. Les doy gracias por ver este video. Escriban sus comentarios. Si tienen alguna sugerencia de algún otro podcast, pónganlo en la cajita de comentarios. Yo los estaré leyendo y escuchando sus sugerencias y tendremos tema de conversación. Que tengan un excelente día. Bye bye.